El día de hoy vamos a hablar particularmente de este modelo de cámara que tenemos acá. Es un modelo de cámara corporal de Bodycam, ¿cierto? Vamos a explorar las funcionalidades, las características, los beneficios que tenga esta cámara y cómo les puede ayudar a ustedes en las diferentes soluciones que ustedes tengan para todos sus proyectos, ¿verdad? Bueno, vamos a tener dos espacios durante esta corta interacción que vamos a tener con ustedes para hacer preguntas. Entonces, si durante el transcurso quieren ustedes escribir en el chat de este webinar preguntas, por favor escríbalas con toda confianza. En esas dos sesiones que vamos a tener, vamos a responder todas esas dudas. O cuando abramos el espacio, también pueden levantar la mano, abrimos el micrófono, conversamos y miramos qué dudas, inquietudes son, para poder estar pues, atentos a lo que ustedes nos digan, que seguramente es muy importante para nosotros, por supuesto. Bueno, para las personas que tal vez en este momento no es la primera vez que interactúan con nosotros, pues queremos mencionarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos Asís Pronta Seguridad. Somos una empresa que llevamos una trayectoria considerable en el mercado de la seguridad electrónica, ¿cierto? Y ya ustedes nos conocen. Durante este tiempo pues hemos tenido diferentes soluciones de seguridad electrónica, CCTV, antihurto, control de acceso y demás. Y hoy, recientemente, pues hoy vamos a hablar de eso. Estamos innovando en el asunto de la seguridad electrónica con nuestras cámaras corporales. Estos ítems, estas cámaras corporales, pues son un elemento bastante interesante cuando queremos hablar de otro tipo de segmento de la seguridad electrónica, como llevar registros de audio y video y fotográficos también, por supuesto, en ciertas operaciones que, digamos, son uno de los diferenciales que puede llegar a tener una cierta actividad, cierta vertical de la que vamos a hablar ahorita en este momento. Bueno, más o menos para que se hagan una idea, ahí está la ilustración de cómo es una cámara corporal. Como les digo, aquí la tengo, ahorita la vamos a ver más al detalle. Bien, entonces les estábamos comentando que con las cámaras corporales pues es un diferencial que vamos a tener en cuanto a lo que nosotros entendemos por los usos diferentes que se le da al video, ¿cierto? Entonces podemos ver que, por ejemplo, CCTV pues es uno de esos ejemplos en donde hay cámaras pero son fijas. En este caso, ¿para qué nos va a servir o cuál es la utilidad principal de estas cámaras corporales? Primero, que en escenarios, vamos a suponer, por ejemplo, un personal que trabaje en una empresa de seguridad o de valores, ¿cierto? Que transporten valores. Entonces, ese personal, ¿sí? Pues va de alguna manera es muy útil, es bastante útil, se suma a la operación, que pueda tener un registro, ¿sí? Multimedia de todo lo que comprende la operación, el transporte, dónde está, lo que va de alguna manera mirando esa persona, ¿cierto? Pues va a quedar registrado en cámara corporal, ¿cierto? También obviamente relacionado con la seguridad, personal de seguridad, que puede ser por ejemplo vigilantes o cuerpos de, no sé, de policía o de vigilancia privada. En estos escenarios, entonces va a suceder que estas personas pues va a ser bastante útil que tengan un registro, tengan un material, digamos, que muchas veces puede servir de evidencia en todos estos escenarios, y además hay unos valores agregados que puede llegar a tener estos productos. Por ejemplo, si necesitamos que de alguna manera el registro que lleven en estos casos, por ejemplo, haga algún tipo de reconocimiento facial, se puede hacer, ¿cierto? Se puede tener en cuenta que, por ejemplo, si identificamos que cierto guarda de seguridad tiene la cámara corporal y cierto cuerpo de seguridad pues tiene su cámara corporal y están de pronto mirando a alguna persona que es un sospechoso, puede tener reconocimiento
facial y se puede almacenar en cierta base de datos que nos puede ser útil. Asimismo, para este personal de seguridad, si, no sé, transportan valores o transportan simplemente cualquier tipo de mercancía o algo de logística, pasa también entonces que tienen reconocimiento facial, que es una característica que vamos a explorar ahora en un rato, y que esa característica entonces nos va a ayudar a tener un registro de información mucho más activo, digamos, en este sentido. ¿Bien? Y ya otras utilidades, hablando, digamos, a nivel del producto, ¿cierto? Que pueden ser características que en unos momentos las vamos a listar. ¿Bien? Bueno, por ahora vamos a ver, entonces, ¿qué más tenemos acerca digamos, vamos a hablar ya un poco más al detalle de las características que tengan las cámaras corporales, tal cual como son ellas, ¿cierto? El modelo del que vamos a hablar hoy es el modelo S9, es este que les he mostrado ya varias veces. Este modelo S9 entonces tiene algunas características muy interesantes. La primera es que tiene cámara dual, la cámara principal, la que es frontal, y otra cámara trasera que está ubicada más o menos en la parte posterior de la cámara. Tiene pantalla en la parte posterior, pantalla táctil, ¿cierto? Y sistema operativo Android. Vamos a prenderla para que ustedes la puedan observar, al mirar de qué se trata, ¿cierto? Esta es la cámara, ¿cierto? La estamos viendo. Esta es la pantalla de la cámara, ¿cierto? Y entonces, hablando de la conectividad de la cámara, conectar tanto por Wi-Fi como por la red móvil, la red de telefonía celular. Entonces, ¿está entendiendo la cámara? Bien, entonces se puede conectar tanto por Wi-Fi como por la red de telefonía celular, ¿cierto? Esos métodos de conectividad de la cámara pues van a servir para que ella se conecte al software de administración de la cámara. El software de administración pues, es una herramienta que para este caso pues va a ser de propiedad, digamos, del cliente, ¿cierto? Y como pasa, digamos, en otras marcas o en otras soluciones, no va a suceder que va a tener que pagar el cliente por algún tipo de servidor en la nube o por algún tipo de licenciamiento para que funcionen las cámaras, sino que el cliente va, digamos, a ser propietario o dueño de ese programa, lo va a instalar en un equipo que va a tener el rol de servidor y desde allí va a poder gestionar el 100% de la operación de cámaras. Entonces, por eso la conectividad se puede hacer por Wi-Fi, que en este caso, si queremos hacer una gestión local, poner un ejemplo real, personal que tenga estas cámaras de seguridad, un escenario, no sé, que transporten mercancías, logística. Entonces, van a estar durante el transcurso del día con la cámara y al final del día vuelven al lugar donde se tiene que hacer cambio de turno, entregar las cámaras y demás. Y mientras que las cámaras estén conectadas por Wi-Fi a ese equipo servidor en la misma red, entonces si va a haber una interacción, se va a poder descargar la información, los eventos que hayan tenido las cámaras en ese día. Vamos a poder hacer todo el análisis y toda la compilación, digamos, de la información que necesitamos de la cámara. Si ya a veces necesita hacer una gestión un poco más activa, entonces para eso tienen las cámaras conectividad por la red móvil, chip 4G. Tener en cuenta que solo se puede con tecnología 4G, ¿cierto? Eso que nos permite que podemos ver la cámara en tiempo real, ¿cierto? Ver lo que está transmitiendo la cámara en tiempo real. También nos permite ubicar la cámara por GPS. Entonces, ubicar la cámara por GPS va a permitir hacer una cantidad de utilidades que realmente van a ser bastante útiles y bastante provechosas para nosotros. Por ejemplo, podemos hacer algún tipo de geocerca o ubicar a la persona por geolocalización, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber dónde está una persona, si yo quiero que la cámara esté activa o esté enviando información en determinado punto, ¿cierto? Entonces va a suceder de esa manera, va a arrojar datos como el porcentaje de batería que tiene la cámara, me va a arrojar datos como, por ejemplo, en qué lugar está ubicado, cuánto tiempo tiene de grabación,
unidad es, el ID y demás, ¿cierto? Varias características que van a ser bastante útiles para restarlas y útiles para tener ese tipo de conectividad, ¿sí? Bien, más a nivel de características técnicas, las cámaras son IP67, quiere decir que están perfectamente diseñadas para poder operar en entornos agresivos en exteriores, ¿cierto? Invulnerables al polvo, digamos, y al agua. Obviamente no son sumergibles, pero sí soportan condiciones extremas en exteriores, hablando de lluvia y demás, ¿cierto? La cámara, para tomar imágenes, la resolución máxima de ella es de aproximadamente es de 50 megapíxeles para imágenes, ¿cierto? Y la resolución máxima de grabación es de 4K, ¿cierto? Como les decía, entonces tiene sistema operativo Android, ya se los voy aquí a mostrar de pronto, ¿cierto? Entonces, la pantalla es táctil, tiene sistema operativo Android y pues la gestión que da es una gestión básica que permite en la cámara de modo, digamos, standalone, mirar qué video hay, de características de la resolución, del formato de video, configurar el Wi-Fi por primera vez y demás. Bien, eso respecto más o menos a las características técnicas, ya digamos, yéndonos un poco más hacia allá, tener en cuenta que se usa, por ejemplo, para el almacenamiento. Tiene una memoria interna de hasta unos 16 gigabytes, ¿cierto? Y se le pueden colocar tarjetas SD de hasta 256 gigabytes. Eso va a dar un estimado, más o menos, del tiempo de grabación, ¿sí? Pero generalmente los escenarios que se trabajan las cámaras pues, va a dar una ventana muy amplia de aproximadamente entre una semana y 15 días según el tamaño de la memoria SD que se utilice. Asimismo hay otras funciones interesantes, por ejemplo, aquí hay una serie de botones que tiene la cámara. Esos botones pues tienen cada uno unas funciones. Tenemos por ejemplo, que es un botón de pánico, ¿cierto? Como ustedes acabaron de mirar, da esa característica pues hace que se enciendan unas luces de colores en las cámaras estroboscópicas, digámoslo así, y asimismo esa alerta de pánico, digámoslo así, esa alerta de pánico lo que va a hacer es que reporta o va a enviar un alerta, un evento al programa que efectúa como centro de monitoreo, ¿sí? También tiene las funciones de encender una luz visible, ¿cierto? Luz visible, y asimismo encender la luz infrarroja con el modo nocturno, ¿cierto? Fíjense aquí que yo creo que más claramente en una cámara así como la que ustedes me están viendo se ve que están encendidos los infrarrojos de la cámara, ¿cierto? Y asimismo un botón de grabación con un solo clic, digámoslo así. La accesibilidad y el manejo pues es bastante interesante porque pues cada función tiene una asistencia, digámoslo así, por voz que me permite de alguna manera tener en cuenta qué función es la que yo estoy realizando. También hay botones para tomar foto con un solo botón, para hacer grabación de audio. Grabación de audio con un solo botón, ¿cierto? Y otras funciones más interesantes hablando de bueno, aquí les corrijo un lapsus. El video es de 2K, ¿cierto? Que es no 3K, que es resolución 3000 algo, bueno, creo que ustedes más o menos ya saben, sino 2K. Asimismo, pues es una resolución bastante considerable para una cámara corporal. Nivel de autonomía, aproximadamente, ¿sí? Da una autonomía según, digamos, el uso, obviamente, pero lo interesante que les voy a mostrar acá, fíjense que yo le acabo de abrir la tapa frontal, ya tiene una batería. Yo les sustraigo la batería por la cámara sin funcionamiento, tiene una batería interna, fíjense, sin batería pues está funcionando, ¿cierto? Y se le puede colocar otra extra. Cada uno de los modelos en el paquete viene con 2 baterías como estas y la batería interna. En esos usos, típicamente una cámara puede tener aproximadamente unas 12 horas de funcionamiento. Unas 12 horas de funcionamiento. Obviamente va a ser según la actividad, según las demás características. Y además de esas características, pues
unas 12 horas de funcionamiento. También tenemos una luz láser, ya se las voy a mostrar. Va a ser bastante útil. Fíjense, por aquí está, la voy a apuntar allá a la cámara. Esta luz láser pues es otra de las utilidades, ¿cierto?, que tiene la cámara, pues de alguna manera lo que puede hacer es ilustrar hacia dónde está mirando la persona según donde tenga la cámara. Hay algunos modelos, ¿cierto?, de clips para fijar la cámara al cuerpo. Entonces, acá tenemos uno, y este tipo de clip es para fijarlo a un arnés corporal, ¿cierto? Entonces va a quedar fijado, digamos, en la parte del torso. Tenemos otro tipo de clip que se llama epaulet, que se puede fijar, básicamente pues es como un gancho de presión, ¿cierto? Se puede fijar en cualquier parte del cuerpo. O con esa misma naturaleza de ese clip, se puede fijar en un casco. Hay cascos que traen, que son compatibles con este tipo, con este modelo de soporte de clip epaulet. Fíjense que es muy fácil de soltar, que hacen el soporte, ¿cierto? Y este formato, que es el que yo les digo, es el que se puede fijar a un casco. ¿Eso para qué? Para darle, digamos, el sentido del correcto funcionamiento de la señalización que tiene la cámara de luz láser. Eso nos puede dar una idea de hacia dónde está mirando la persona, además, ¿cierto?, pues obviamente la visual que tenga la cámara. Bien, entonces, sintetizando ese asunto, pues vamos a tener que la cámara pues va a tener una resolución de 2K, va a tomar fotografías, tiene luz infrarroja, luz visible, pues, las señalizaciones que tiene, ¿cierto?, horas de grabación y la batería que pues da una autonomía más o menos extendida de unas 12 horas, además que graba rápidamente la carga y la batería en unas 3 horas. ¿Sí? Para sintetizar todas estas características técnicas, pues también contar que tiene Bluetooth 5.0, GPS, que ya lo habíamos mencionado, y algo muy importante, la grabación o la pregrabación de los eventos. Cuando sucede algún evento que yo necesite, por ejemplo, como un reconocimiento facial o alguno que yo quiera hacer, va a grabar 30 segundos, ¿sí?, que se llaman segundos previos, o generalmente en las especificaciones los encontramos como que graba tiempo antes y tiempo después de cada evento. Esto lo hace particularmente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas, ¿sí?, y luego seguimos con un poco más de las aplicaciones de las cámaras. Vamos a revisar esto. Bien, ok, entonces, listo, tenemos una pregunta, ¿cierto? Nos mencionan que si la cámara tiene conectividad de la red móvil 5G. Este modelo no, y hay un muy buen argumento para ese asunto. Lo que pasa es que, obviamente, digamos que más allá del marketing y la publicidad que hay con el asunto de las redes 5G en Colombia, digamos que es relativamente reciente, ¿sí?, no es estrictamente necesario la conectividad para esta cámara 5G. ¿Por qué motivo? Por varios, por la resolución que tiene la cámara, que es 2K, es apenas más o menos una cámara como estas, va a ocupar un ancho de banda de entre unos 15, unos 20, 25 megabits por segundo máximo, que son típicamente las velocidades de ancho de banda que tienen los chips 4G, ¿cierto? Las conexiones 4G que hay en la actualidad, cualquiera que sea el operador, ¿cierto? Entonces va a ser bastante recomendable usar 4G, ¿no? Digamos, si tuviera chip 5G, pues estaría un poco sobredimensionado, ¿cierto? Sino para las funciones que se tienen, rastrearla en tiempo real, mirar la ubicación, mirar los indicadores de la cámara, es apenas suficiente tener esa conectividad. Dicho sea de paso, nuestra recomendación es que se utilice una SIM card, en el caso colombiano por supuesto que sea postpago, pero que sea multicarrier. Es lo ideal, tener en cuenta que tiene un consumo considerable, ¿sí?, y ese consumo va a ser, depende de la actividad que ustedes tengan. Entonces, en ese caso, la SIM card multicarrier pues va a ser una ventaja, porque primero este tipo de SIM cards se conectan a la red que tenga mejor, en este caso mejor cobertura, mejor visualización, mejor
visualización, pues en el sentido de lo que esté emitiendo en el streaming de video, mejor conectividad y mejor velocidad de navegación. Entonces, estas SIM cards son bastante interesantes. Ustedes, hay empresas para eso. Si ustedes necesitan de pronto alguna asesoría, algo, nosotros podemos sugerir empresas aliadas que tenemos para este fin. Y interesante que pueden ustedes monitorear cuál ha sido el consumo de esas tarjetas SIM en tiempo real, con una aplicación que brindan estas empresas que dan estas SIM cards de carga. Tenemos otra pregunta, nos dice que si el modelo APS-9, o sea ¿cierto?, tiene analíticas de video como, dice, y si es así, ¿cómo se configuran y gestionan desde el BMS software compatible? Bueno, la respuesta corta es que sí. Tiene algunas funciones interesantes, por ejemplo, como tiempo de asistencia y demás, pero hablando exclusivamente de analíticas de video, las que les mencionaba ahorita hace unos momentos, analíticas como reconocimiento facial, por ejemplo, y reconocimiento de placas vehiculares. Algunas otras analíticas, digamos, como las que nosotros conocemos en el mundo del CCTV típicamente, pues no nos van a ser útiles en este caso. Analíticas como las típicas de cruces de línea o algo parecido no nos van a ser muy útiles en estas situaciones porque es una cámara corporal, va a estar en movimiento y no vamos a necesitar de ellas. Pero por lo contrario, estas de reconocimiento facial y demás sí que van a ser bastante útiles. Entonces, para resumirles, reconocimiento facial, reconocimiento de placas vehiculares. Otra pregunta, entonces nos dicen que si la cámara permite almacenamiento interno o externo y qué capacidad máxima soporta y métodos de cifrado manejan para proteger la información. Almacenamiento interno, sí, como ya les mencioné, la cámara sí que tiene este almacenamiento interno que les menciono, es de aproximadamente unos 10, bueno, obviamente siempre hay un espacio que ocupa la memoria para, digamos, lo que corresponde como a particiones de internas de la cámara, pero es de unos 16 gigabytes y externo se le puede colocar memoria SSD de hasta 256 gigabytes. Con respecto a la encriptación, sería más apropiado hablar de códecs de video. El códec que maneja para almacenar la información puede ser H264 o H265, que pues obviamente comprimen y dan que tenga un mayor rendimiento en uso del almacenamiento, pues la memoria que se le coloque, la memoria SD de la cámara. Ahí vale la pena hacer otra aclaración que yo creo que va ligada a esa pregunta y es con la siguiente. Dice que si nos preguntan que si soporta perfiles de usuario con diferentes niveles de acceso y cómo se gestiona la seguridad de contraseñas o autenticación forzada. Si yo tengo esta cámara y me la han asignado, vamos a suponer, vamos a hacer la hipótesis que yo soy un miembro del personal de seguridad. ¿Sí? Si se me ocurre, dicho sea de paso, la cámara tiene acá, ya lo pueden ver, puerto USB tipo C. Se me puede ocurrir a mí, no sé, que yo quiero que haya algo de lo que yo vi que no esté o algo más o menos. Es una acción un poco inescrupulosa. Yo digo, bueno, yo conecto la cámara, la conecto a un computador por puerto USB y tal y cual. Y trato de entrar a la memoria y borrar esa evidencia o algo parecido. Alguien se encuentra la cámara, se extravió. Bueno. Resulta que la cámara no se va a poder acceder así más. Para ello se necesita una herramienta única exclusiva de software que va a requerir de un acceso de tipo administrador para poder habilitar que la cámara se comporte como un dispositivo de almacenamiento y ahí sí poder acceder a la información tanto de la tarjeta SD como la memoria interna de la cámara. Mientras que no se tenga esa herramienta de software que he dicho de paso también, se puede activar solo por uso de las credenciales, usuario y contraseña, entonces se va a poder usar el almacenamiento interno de la cámara. Antes no. Entonces eso lo que ayuda es a que haya ciertos estándares de seguridad en cuanto al acceso a la información de la cámara. Si alguien se la encuentra, se la quitaron a la persona que la tenía, quieren acceder a la información, siempre y cuando no tengan esa herramienta, pues va a ser prácticamente imposible, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar y vamos a guardar el resto de preguntas para la última sesión de preguntas. Entonces vamos ahora entonces a hablar un poco más al detalle de dónde son los escenarios típicamente donde se aplican y más detalles les voy a explicar de manera particular y personal de cómo es la operación de estas cámaras, de pronto cómo se personalizan y demás. Escenarios ideales en donde aplica en empresas de seguridad privada, por ejemplo, empresas que haya protección de bienes, de personas, de establecimientos. Me imagino yo todo tipo de situaciones de seguridad privada.
conjuntos residenciales, seguridad privada para empresas, logística, seguridad privada para establecimientos públicos, ¿cierto? Tantos escenarios que digamos que son donde se le puede sacar el jugo al máximo. En los Estados Unidos, por ejemplo, también obviamente tenemos, hay modelos de cámaras allá. Los departamentos, la gran mayoría de departamentos de policía federales por ciudades, cada una de las unidades tiene una cámara personalizada para esa gente. Sirve como evidencia, inclusive evidencia judicial, para digamos lo que corresponde pues a la actividad o a los detalles de la actividad policial de estos cuerpos de la seguridad. Entonces aquí pues se aplicaría exactamente igual. Por ahora digamos que no es una obligación, no es algo que sea estandarizado aquí en el país, pero muchas empresas de seguridad privada ya cuentan con nuestras soluciones y entonces decíamos que personal de logística, por ejemplo, es muy importante. Sabemos que personal de logística, por ejemplo, puede constantemente verse por medio de una cámara de estas, tanto detalles como acceder a contenedores, ver qué mercancía están accediendo, ver precintos, placas vehiculares, que tienen identificación de placas vehiculares y demás. Entonces es sumamente interesante para esas funciones controlar horarios, geocercas, dónde está ubicado el personal, por dónde va. Entonces hablábamos que el personal de seguridad pues puede estar constantemente mirando, monitoreando en qué lugar está, dónde se encuentran y demás, ¿cierto? También un ejemplo muy interesante que de hecho es uno de los proyectos que nosotros nos han consultado en empresas de valores. Ustedes se imaginarán, yo creo, más allá de lo que yo les pueda describir, pero aún así pues vamos a conversar del asunto, qué tipo de aplicaciones tiene para este tipo de escenarios. Por ejemplo, en una empresa de valores, tanto como en qué momento se ingresó, qué momento se llegó a cierto, no sé, a cierto establecimiento, cierto lugar, entidad bancaria, si trabajándose con cajeros electrónicos, en fin, cantidades de situaciones donde puede ser bastante útiles elementos como estos, ¿cierto? También hemos tenido ejemplos como farmacia, donde se usan. Ustedes saben que las farmacias, por ejemplo, se ocupan medicamentos de alto valor, ¿sí? Y que la seguridad en cuanto a inventarios pues es algo sumamente útil en este apartado, ¿cierto? Entonces es interesantísimo este producto para esos usos. Y vamos a hablar un poco acerca de las características que tiene este software que va a gestionar estas cámaras. Entonces el software, como bien les mencionaba yo al principio, a diferencia de otras soluciones tal vez, va a ser 100% para la administración del cliente que tenga la cámara, ¿cierto? No vamos a tener que pagar almacenamiento en la nube o no vamos a tener que pagar algún tipo de licenciamiento, por ejemplo, o no vamos a tener que hacer algún tipo de gestión diferente, sino que lo único que vamos a tener que hacer es instalar un software, que ya se los vamos a mostrar en momentos. Este software entonces se instala en un equipo, no tiene que ser un equipo sumamente robusto que tenga algunas características especiales, simplemente que va a tener el rol de servidor. Puede ser un computador multipropósito, puede ser un computador básico, tenga algunas de
digamos, algunas especificaciones para que funcione bien a nivel de procesador, memoria RAM y video, pero no tiene que ser algo especial o no es un computador con procesadores tipo servidor, con memoria RAM gigantesca, 64 o 128 GB de RAM, tal y cual, sino que simplemente un computador multipropósito puede ser apenas para ese uso. Y se instala, tiene una cantidad de servicios, se instalan por una única vez, una primera vez, indispensable, no negociable. Quiero decir que en el entorno donde vaya a estar instalado ese computador, hablando de red y conectividad, tiene que fijarse una dirección IP fija pública. ¿Por qué una dirección IP fija pública? Porque resulta que para que las cámaras, cuando suceda que se vayan a conectar desde, por ejemplo, no sé, yo tengo una cámara conectada con una tarjeta SIM, quiero que se conecte al servidor y quiero monitorearla y demás, entonces con esa tarjeta SIM pues no se va a poder conectar si no tengo una dirección IP fija pública. Recordemos que si no tenemos una dirección IP fija pública, pues va a ser muy difícil o va a ser muy complicado que del lado de donde yo me voy a hacer la conexión remotamente encuentre primero la IP y segundo que va a estar cambiando constantemente por donde vaya o al servidor que se vaya conectando según los saltos que vaya a hacer. Entonces sí es indispensable tener una dirección IP fija pública. Y lo otro que hay que tener sí o sí es una cantidad de puertos TCP/UDP. ¿Por qué los puertos TCP/UDP? Porque resulta que hay una cantidad de servicios, dicho sea de paso, el software de administración de las cámaras está sobre SQL. Entonces, al estar sobre SQL, pues cada servicio va a estar dividido en un puerto y cada uno de esos puertos pues va a tener, digamos, alguna utilidad como el streaming de la cámara, algún servicio de conectividad entre la cámara y el software o viceversa, ¿cierto? Entonces, todos esos servicios que van a estar sobre el funcionamiento del software y las cámaras pues van a estar sobre esos puertos. Si de alguna manera, por ejemplo, nosotros no tenemos el control de la red, digamos en la empresa donde uno va a implementar ese proyecto, pues no hay alguien de TI que gestione y administre la red al 100%, hay que hacerlo con el operador, ¿sí? Si se tiene, digamos, el escenario, digamos, típico, el operador de TI pues tiene control total de la red, puede hacer listas de acceso, apertura de puertos, protocolos y demás. Entonces simplemente hay que hacer un DMZ sobre lista de puertos que nosotros aprovisionamos. O sea, paso por la primera vez, ustedes nos dicen, miren, necesitamos hacer la instalación, nosotros hacemos todo el acompañamiento. Decimos, miren, necesitan los puertos abiertos del número tal al número tal, son 67, pero solo se hace una vez, ¿sí? Solo se hace una vez, entonces hacemos todo ese acompañamiento y ya cuando ustedes tengan eso, entonces van a ver el software funcionando. Bueno, aquí ya tenemos el software, ¿cierto? Lo vamos a ver ahí, lo van ustedes a poder visualizar. ¿Cierto? Excelente, entonces es bastante simple, ¿sí? Entonces, ese que ustedes están viendo allí, ¿cierto? Es el acceso web o el despachador, ¿cierto? Entonces, nosotros pues ya tenemos aquí unas credenciales configuradas, ¿cierto? Obviamente todo eso es personalizable. Y ese despachador es como el acceso web, digamos, haciéndole la analogía como accedemos nosotros a las cámaras y demás, ¿cierto? Obviamente también hay un software local que también nosotros aprovisionamos, ¿cierto? Esos archivos para que ustedes lo tengan. El software es bastante intuitivo en el manejo, ¿cierto? Tiene que crearse una estructura, digamos, jerárquica que se hace acá. Entonces aquí en esta opción que dice Information Management, si yo le doy aquí en Fast New, yo voy a poder agregar un dispositivo a la vez, ¿cierto? Entonces yo me voy al dispositivo, les voy a mostrar acá, ¿cierto? El dispositivo aquí tiene un número de identificador, ¿cierto? Y ese número de identificador entonces me va a servir para agregarlo aquí en el software que ustedes están mirando, ¿cierto? Y tengo que seleccionar una empresa, aquí ya la tenemos creada, nuestra empresa, ¿cierto? Y luego agrego un número de contraseña. Ya tenemos una serie de dispositivos aquí agregados. Nosotros tenemos que ver que tenemos que crear una estructura, pero también es sumamente fácil. Creamos aquí una empresa que básicamente
lo que se hace es colocar un nombre, una cuenta, una contraseña. Es como para que las empresas estén detrás de, perdón, para que las cámaras estén detrás de una estructura, de una empresa, ¿sí? Eso es todo. Bien, y fíjense que el software pues es sumamente interesante. Aquí, esta cámara que tengo yo acá, ustedes se fijan, está aquí en línea y me va a mostrar en dónde está la cámara. Ya dicho sea de paso, estamos aquí en Asís Pronta La Castellana, ¿cierto? Tiene 46% de batería, está conectada por Wi-Fi, ahí está la ubicación por GPS, la están ustedes viendo, ¿cierto? Este es el ID de esa cámara. Ahí estamos, aquí nosotros en La Castellana. Y por último, pues vamos a ver cómo se ve el video de esta cámara, ¿cierto? Entonces, obviamente hay que tener en cuenta un asunto, y es que las cámaras van a tener de alguna manera cierto delay respecto a la imagen en tiempo real que estén viendo las cámaras, ¿cierto? Un segundo, entro al servidor por acá. Y entonces sí van a tener, digamos, cierto delay en cuanto a que desde la imagen que tenga la cámara que esté transmitiendo en tiempo real a lo que se ve, digamos, en el software, si es esta o es la que está afuera. Esta debe estar dentro de una caja. Entonces, pues tenemos, o vamos a tener que la cámara pues va a transmitir en tiempo real. Al despachador el delay es aproximadamente poco menos de un segundo, y el otro, digamos, está en el servidor local, va a ser en tiempo real. Una opción muy interesante va a ser la opción del push to talk. Esta opción del push to talk, ¿cierto? Como ustedes escucharon el sonido, me va a permitir comunicarme directamente con lo que yo tenga en el servidor, no en el despachador, sino en el servidor. Entonces en el servidor yo voy a poder hablar por mediante la cámara con el centro de monitoreo, o entre otras bodycam si están configuradas en un grupo, ¿cierto? Ese va a ser, digamos, esa funcionalidad. Permítame aquí refrescar la página. Creo que esa ya está en línea, ¿cierto? Vamos a tener una de esas que estén aquí en línea. Ok, aquí tenemos otro de los modelos. Vamos a ver, refrescar. Bueno, entonces básicamente ese es el funcionamiento de las otras cámaras, mientras las cámaras se conectan y quedan perfectamente enlazadas. Entonces vamos a hacer algunas otras preguntas, ¿cierto? Bien, pregunta, entonces me dicen que de cuánto es el alcance del infrarrojo de la cámara. Bueno, las cámaras particularmente tienen un infrarrojo, como yo les detallé, que están más o menos aquí, están ubicados acá. No es un infrarrojo que tenga un alcance similar a lo que tienen los equipos de CCTV típicos, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que los equipos de CCTV, como las cámaras de videovigilancia, pues tienen un infrarrojo y el fabricante nos da un alcance de 20, 30 metros y demás. En este caso no es así. Lo que va a contribuir es para el asunto, más que todo para ver en la noche, ¿cierto? No tiene un alcance. Yo creo que si tenemos que arriesgarnos por una cifra, a lo mucho será de unos 5 a 10 metros en las condiciones, ¿cierto? Bien, otra pregunta, entonces nos dicen qué latencia promedio manejan la transmisión en vivo y cómo se puede optimizar. Pregunta muy interesante. Entonces, la manera de optimizarla es, hay dos factores. Entonces, uno, que no vamos a tener el control nosotros, que básicamente va a ser por causa de la conectividad, ¿cierto? Si en el lugar donde nosotros estemos no tenemos buena conectividad de la red de telefonía móvil, entonces pues el ancho de banda va a haber un balance entre la velocidad de transferencia de datos y la intensidad de la señal. Entre menos intensidad de la señal, va a suceder que la velocidad de transferencia de datos va a bajar y viceversa. Entonces ese va a ser un factor interesante del que no tenemos cuenta. Del segundo, podemos optimizarla, por ejemplo, en la resolución de la cámara. En las configuraciones de la cámara ponemos una resolución suficiente. Creemos que, por ejemplo, Full HD o 720 es suficiente para lo que necesitamos, pues eso va a ser óptimo, ¿cierto?
y la latencia se va a reducir al mínimo. También hay que garantizar una excelente conectividad en el servicio, ¿sí? Como les digo, no tiene que ser un aparato pues exclusivamente con unas especificaciones tremendamente robustas, sino que nada más para que funcione el equipo, pero sí la conectividad tiene que ser buena. Yo creo que arriba de 200 o 500 megabits por segundo de ancho de banda puede ser un buen ancho de banda para evitar latencias. Otra pregunta que nos hacen es dice qué funciones avanzadas integra el software para la revisión de grabaciones como búsqueda inteligente, líneas de tiempo dinámicas o filtros por eventos. Se puede hacer las búsquedas inteligentes o filtros por eventos, ¿cierto? Por reconocimientos faciales o reconocimientos de placas vehiculares, ¿sí? También se pueden hacer búsquedas, por ejemplo, cuando la cámara se queda sin batería. Por ejemplo, cuando la cámara se apagó, se salió de alguna zona del GPS, entonces ahí va a haber un evento y lo voy a poder buscar así. Esa es una manera de buscarlo. Hoy otra pregunta que nos dicen que qué opciones, si hay alguna opción de autenticación en 2 pasos para el software. No en cuanto a el acceso a la cámara, solo es por contraseñas, ¿sí? Como ustedes se dieron cuenta, ahorita accediendo al despachador, entonces es un acceso que corresponde a un usuario de contraseña y un código dinámico, ¿sí? Pero pues nada más porque se espera que ese software sea un control, digamos, de alguna manera de un centro de monitoreo. Vamos con algunas otras preguntas. Entonces dice que si se permiten hacer actualizaciones OTA, o sea, over the air, o sea, tiempo real de cada cámara, y si se administra el control de versiones. Ellas las hacen en tiempo real y ahí hay que tener en cuenta 2 factores. El primero, que tiene sistema operativo Android, pero es, digamos, específico para la cámara, ¿sí? No va a pasar como estamos acostumbrados en la telefonía móvil, ¿no? Ya hay Android 16, por ejemplo. Que si salió una actualización de Android, entonces tengo que hacerlo sí o sí para que me funcionen algunas aplicaciones. En este caso no, una versión de Android especial solo para esta cámara que va a funcionar solo con el software de esta cámara. Entonces no necesita ese tipo de actualizaciones de firmware, pero para las otras, por ejemplo, en plan de analíticas y eso sí son over the air. Y vamos con la última, que nos dice que si el software se puede integrar mediante protocolos on-BIF o APIs propietarias. Es muy interesante. Esta cámara, ¿sí?, transmite en tiempo real, puede hacer streaming en tiempo real, ¿sí?, y tiene protocolos como el RTSP o algunos similares para hacer transmisión de streaming en tiempo real. El on-BIF es un protocolo que se orienta al CCTV. En este caso no aplica, porque si bien es una cámara corporal, está más del lado del mundo del universo, las cámaras corporales, no de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? El protocolo on-BIF es un protocolo que sirve para ver cámaras entre marcas de CCTV, ¿sí?, u otras soluciones que estén relacionadas con el CCTV, no con este tipo de soluciones. Entonces, sí vamos a poder acceder a la cámara desde otras soluciones de software, por ejemplo, otros softwares y tal, por RTSP o diferentes formatos, pero no por on-BIF, no aplica, ¿sí? O sea, la pregunta, digamos, ahí no aplica el protocolo on-BIF a este. Bien, bueno, creo que llegamos al final de esta sesión. Les voy a recomendar que estén ustedes muy pendientes de nosotros, de nuestras redes, de todo, con los comerciales por medio de WhatsApp o Facebook, Instagram, en LinkedIn también. Vamos a estar allí publicando luego contenido acerca de las cámaras y también para más de estas sesiones, por ejemplo, para ver funciones en especiales como enviar alertas, cómo hacer comunicación por grupos, cómo funciona el asunto del reconocimiento facial, cómo hacer geocercas, configuraciones de tiempo de asistencia con estas cámaras. Van a haber contenidos muy interesantes que ustedes van a poder ver. Sé que les va a ser de su interés. Y además, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido el día de hoy. Nos esperamos en otras sesiones que vayan a ver más adelante. Y nada más por ahora. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenos días.